una información que lo que queremos hacer es difundirla para que ese mercado sea transparente y conocido. Está claro que cuando hablamos de mercado estamos hablando de muchas variables que intervienen en esto que llamamos mercado. Hay muchas variables. Entonces va a ser difícil hacer exclusivamente una relación cerrada, estática, de todo lo que puede influir. Estamos en la elaboración, estamos en el registro, estamos en el análisis de esa información registrada, estamos en una elaboración de producto y estamos en un punto que empecé a tocar pero no le puse nombre, y era difundir esa información que hemos obtenido y que hemos elaborado. El que llegue ese conocimiento a la mayor parte de usuarios posibles es parte del trabajo del observatorio. No se trata de hacer libros preciosos de gráficos, de colorines que estén en la estantería viéndoles solo el logo, no. Tienen que llegar a las oficinas. ¿Y por qué hablo con vosotros? Porque vosotros vais a ser eslabones participantes en estos estudios, vais a ser analistas que hagan el trabajo de observatorio o usuarios de la información que proporciona un observatorio para trabajar con empresas y con solicitantes de empleo. Tenéis que conocer, o porque vais a elaborar el observatorio como parte de un grupo grande de trabajo que sea un analista, o porque necesitáis saber que esos productos existen y empaparos de ellos para poder hacer un buen trabajo. Es como si le decimos a un farmacéutico que tiene que conocer los medicamentos que hay en el mercado, tiene que saber el Vademecum porque los va a usar. Entonces no se trata, si solo sabemos que hay aspirina, solo vamos a recetar aspirina. Si sabemos que hay, quiere decir que es un analgésico de la cabeza, que igual no utilizáis aspirina, pero sí, en fin, he dicho aspirinas es un ejemplo de un medicamento muy simple, un analgésico para la cabeza, que podría ser un nombre comercial de algo muy básico, podría ser, no sé cuál, ibuprofeno, paracetamol, vale. Si intentamos decir qué es eso de un observatorio, de qué estamos hablando cuando decimos observatorio, no vamos a hablar exclusivamente de un observatorio de mercado de trabajo. Vamos a intentar poner en común, y yo agradecería que si alguien ve algún elemento más que falte, pues me interrumpa y lo aporte. Cualquier observatorio, da igual que sea un observatorio, lo habéis oído, o sea, los políticos constantemente utilizan la palabra observatorio, siempre que se quiere empezar algo, siempre se dice que se va a empezar por un observatorio. Hay observatorios de violencia, hay observatorios de drogadicción, hay observatorios de dependencia, ¿por qué? ¿Qué tienen en común estos métodos de trabajo? Tienen en común que se planteen un objetivo, dicen vamos a estudiar esto, ¿bien? Y que eso que van a estudiar es fundamentalmente con el objetivo de proporcionar una información que sea la base de la toma de decisiones. Siempre van a ser informaciones para hacer después algo. No son estudios académicos, bien, no son estudios estadísticos, estudios académicos que hayan valido exclusivamente pues para el que lo hizo obtenga con él o una cátedra o una plaza de trabajo o un título, no, son para toma de decisiones. Por eso los observatorios están siempre tan vinculados a la política y a los políticos. Los políticos necesitan observatorios, los buenos políticos necesitan observatorios para una buena toma de decisiones. Entonces, se marcan un objetivo. Si un observatorio no tiene un apellido, si un observatorio solo se llama observatorio, mal. Tiene que ser observatorio de mercado de trabajo, observatorio de violencia, ese es el objetivo. Después vamos a decir que va a proporcionar herramientas para la toma de decisiones y vamos a seguir. Lo que hace, ya vamos a ver otros elementos que tienen que ver con descripción de la realidad. Hay una parte del trabajo que es del observatorio que es una descripción del presente, de lo que hay en ese momento, registra y cuenta lo que se está encontrando. Pero hay una parte también de ese método de estudio que tiene que ver con mirar las tendencias de si ayer pasó esto, hoy está pasando esto, mañana pasa esto, para que se vean también las tendencias. Venga. También tiene que ver con la delimitación, el alcance. El impacto.
datos de lo que vaya a estudiar usted, una delimitación del objetivo. Claro. Una delimitación absolutamente. Si no, el observatorio tiene que delimitar absolutamente. Vamos a decir esta materia en un momento de tiempo. Podemos hacer muchas fotos separadas, muchas, y que acaben siendo una película. Entonces un observatorio hará películas del mercado de trabajo porque hace fotos muy continuas del mercado de trabajo. Entonces una descripción que es, insisto, esto es lo que hay, una prospección y unas tendencias que dice si esto es lo que hay y esto es lo que hubo, parece que esto es lo que puede haber, que es la prospección y las tendencias. Y no hay un observatorio si no se evalúa qué es, ha insistido Rafa, insistiré yo, si es, es imprescindible en cualquier técnica de obtención de información ver si realmente lo que queríamos se está consiguiendo o si nosotros queríamos obtener con esta delimitación, este estudio, y hemos puesto estos medios y resulta que luego vemos que no hemos llegado al objetivo que queríamos, con lo cual hay que revisar los productos y las preguntas que se hacen en el observatorio para modificar en función de que consigamos o no esa información. Lo hemos dicho entonces que hay series temporales que permiten la comparación de una situación del presente con una del pasado y una del futuro, pero también, porque eso es muy importante, una situación de un país aquí ahora con otro, no solo consigo mismo ayer o mañana, ¿vale? Sino también con otro país, con otro contexto. Hay que tener, por tanto, termómetros clasificadores que estén homologados, que sean conocidos y estén validados y que se conozcan como globalmente. No podemos inventarnos de espaldas a lo que está pasando a unidades de medida que solo nos valen para nosotros. Quiero decir, porque entonces lo que tiene que ver con traducirnos, compararnos en una situación global de mercado, entonces nos llevaría a mal puerto. Digamos que la posibilidad de las series temporales, no va a ser un buen observatorio hoy se me ocurre que voy a estudiar dentro del observatorio de mercado de trabajo, voy a estudiar qué pasa en el sector de construcción y no vuelvo a hacer nada en 10 años, 15 años, ni en otros sectores. Saco un producto puntual y solo con algo, es una flor de verano, una flor de un momento, quizás tenga que decir una flor aquí de invierno y no de verano, una flor, no va a ser un observatorio. Una sola publicación, un solo estudio no es un observatorio, es un producto, pero para que haya observatorio tiene que haber continuidad, tiene que haber esta serie que decimos que nos permitan compararnos. Y luego hay una cuestión que es súper importante, y es que un observatorio, es verdad que podemos hacer, necesitamos elementos técnicos para la recogida de la información, el calibrado, la gráfica, la estadística, necesitamos herramientas. Unas veces serán muy sofisticadas y otras veces serán muy poquito sofisticadas, más que una tabla Excel donde yo cuente frecuencias, ¿vale? Donde yo pueda hacer porcentajes, no tiene por qué ser un programa muy complejo, pero sí hay herramientas que facilitan, ¿por qué? Porque la acumulación de datos es muy importante. Nosotros si nos ponemos un objetivo muy pequeño, voy a hacer un observatorio solo de una empresita pequeña o solo de 25 demandantes, pues a lo mejor el objetivo es demasiado pequeño. Tenemos que tener un objetivo que sea, estamos hablando del mercado de trabajo, ¿no? Y luego hay una cuestión que también es transversal a todos los observatorios de violencia, de mercado, y esa transversalidad tiene que ver con quienes hacen, decíamos que era análisis, tener información para una toma de decisiones principalmente vinculada al poder político para esa toma de decisiones. Y ahora, ¿quiénes son los informantes, además de las estadísticas que podamos tener y de los números? Hay una cuestión que es muy importante y es que se tienen voces. Es tan complejo, tan poliédrico el mercado que necesitamos perspectivas diferentes para hacer el análisis de mercado. Necesitamos la voz de los empresarios, necesitamos la voz de los docentes, necesitamos la voz de los demandantes, necesitamos la voz del sindicato. Es
necesitamos un conjunto importante, diverso, cuanto más... Tened en cuenta que por consultar y por preguntar y por obtener no nos estamos comprometiendo con esa única voz. ¿Por qué no hay los sindicatos? Porque también son parte del mundo del trabajo. Claro, quiero decir, que un sindicato diga no significa que uno vaya a coger apuntes y vaya a decir que sí a lo que digan, pero es un informante más dentro de que dice, mira, asociaciones profesionales, los colegios de los médicos, los colegios de las profesiones que estén reguladas, que donde hay una normativa de funcionamiento, las ingenierías, normalmente las ocupaciones reguladas siempre son las que están vinculadas al sector de la salud y las que están vinculadas a las obras públicas, porque hay seguridad importante, entonces pues esas voces, claro, sobre todo aquí, fíjate, bueno, aquí quiero decir, bueno, mi hijo vive en Chile y entonces es verdad que es la profesión de docente universitario y está muy regulada, entonces las voces de los colegios profesionales, las voces de las ONGs, las voces, todas las voces que son pertinentes, y ya veremos el peso. Que sean pertinentes no significa que todas pesen un 10 o que todas pesen un 80, es que todas tienen algo que decir. A lo mejor hay voces que aportan un 1, ¿vale? Un 1% de un 100, y en cambio hay otras voces que aportan, pues eso, un 25. Queremos que los servicios públicos de empleo en esto del observatorio no solo tengan el método, sino que tengan mucha información que aportar, que ellos tengan un peso, no sé si de un 50 o cuánto, pero que quiero decir que consultar, preguntar y obtener información no quema, no es útil. Ya veremos después el peso que se le da. Bien, esas son dos fuentes de información. Vale, me vais a permitir que empiece dando como 3 grandes bloques. Bien, y ahora yo voy a empezar a decir cosas de esos grandes bloques. Vosotros, con unos materiales que yo voy a dar, vais a completar con vuestra trayectoria personal quiénes más pueden ser informantes cuantitativos o cualitativos para esos ámbitos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Yo qué quiero? Quiero que miréis a vuestro alrededor para saber qué fuentes de información tenéis en función de estos ámbitos que vamos a demarcar ahora, que puedan proporcionaros información de utilidad para vuestro trabajo. Y ahora, si no es porque, si tú dices, bueno, ¿y por qué para mi trabajo? Bueno, o al revés, o que vosotros podáis proporcionar para el trabajo de otros. ¿Qué tenéis que vosotros contar o que os cuenten? Porque las dos informaciones hay que sumarlas para poder tener un análisis de mercado que sea pertinente. Voy a ir desgranando lo que he dicho. Vamos a ver. Variables que influyen en el mercado de trabajo, decíamos un montón. Vamos a empezar a categorizar, vamos a empezar a ordenar, ¿vale? Vamos a hacer un gran bloque de información socioeconómica. ¿Qué entendemos por información socioeconómica? Vamos a entender información sobre demográfica, de qué población estamos hablando, cuántos somos en edad laboral, cuántos somos en género, cuántos somos por edades, cuántos somos que pudiéramos trabajar pero no estamos trabajando, cuántos somos los que vivimos en una ciudad, cuántos son los que viven en el área rural, cuántos son los que están al norte, cuántos los que están al sur. Toda esa información es útil para el mercado. ¿O pensáis que no? Claro que sí, pues venga. Es imprescindible. Lo que pase con la demografía de cuántos somos, dónde estamos y cómo somos. Y ahora, ¿tenemos que ir nosotros a hacer encuesta para saberlo? No, vamos a ver qué fuentes de información ya tenemos donde yo pueda ir a los productos que esas fuentes elaboran. ¿Cuáles son los productos que esas fuentes elaboran? Primero, sobre demografía habrá censos, habrá registros, hay direcciones generales de estadísticas que publican cosas, que las hacen transparentes, que las cuelgan en la red, que hacen... Bueno, entonces hay
digamos, una fuente de información y unos productos que esa fuente de información elaboran, y yo quiero que vosotros ahora, cuando nos dividamos, pues toquéis, pues esto sí lo conozco, esto no, esto cómo lo encontraría, dónde se puede, ¿vale? Bien. Del bloque sociolaboral está claro, de este de información socioeconómica, está claro que todos compartimos que la demografía y los estudios de población tienen que estar ahí, tenemos que conocer, ¿vale? Hay otro bloque dentro de esta información sociolaboral que es el económico y el empresarial. Es evidente que tenemos que saber cuál es la situación económica del país, cuáles son los sectores, el PIB que se produce, cuál es el valor añadido, dónde está la producción y la riqueza del país, en qué trabaja el país, ¿no? Tendremos que saber que, además, cuáles son las políticas que pueda haber financieras o de subvenciones o de fiscales, para ver dónde, eso que decíamos antes de las tendencias, a qué se quiere empujar o apoyar. Además de describir que hay centrales eléctricas o qué pasa con la agricultura, es conveniente saber cuál es la política pública en cuestión de obras públicas, ¿no? Por ejemplo, que nos van a dar pistas de hacia dónde quiere este país crecer, quiere o puede o es esperable, ¿no? ¿Os parece que la situación económica del país es pertinente para que desde un observatorio sepamos si estamos creciendo y en qué sectores se crece y por dónde va a haber posibilidades, por tanto, de empleo, porque hay inversiones, hay yacimientos, hay compra, o sea, hay exportaciones o más? Imaginaros que ahora de pronto se encuentra algo en Paraguay que no es, o sea, que es algo que puede ser o muy novedoso o abrir un mercado de pronto, porque cuál es el sustituto de el azúcar, la stevia, como imagina que de pronto todo China dice que stevia, no hay nada mejor, no sé qué, y de pronto ese mercado se multiplica por 300. Saber eso, que es un asunto económico, es importantísimo para el mundo del empleo, ¿no? Bien. ¿Estáis conmigo que además de la demografía, la economía es importante para que se conozca un trabajador, un gestor de empleo? ¿Que tiene que hacer estudios económicos? No. ¿Que tiene que saber que no tiene que hacerlos, tiene que saber que existen, dónde encontrarlos y saber, pues, aprovecharse de ellos para hacer su trabajo? Necesita rentabilizar la información que ya existe. Igual que estamos hablando de la estructura económica, la estructura empresarial. ¿Dónde están las empresas? ¿En qué sectores hay empresas? Tamaño de la empresa, sectores de actividad. Y ahora, ¿para qué? Pues para poder saber el empleo que están generando o pueden generar, y que nosotros, para informar a la gente en orientación o para hacer captación de ofertas, nosotros sepamos dónde hay, dónde están, si esas empresas, el tamaño que tienen, las áreas de actividad. Y dentro de esas clasificaciones de las empresas, o sea, ¿dónde están? ¿Tengo yo que inventarme el mapa de cómo están las empresas clasificadas? No, hay unos códigos nacionales que están basados en códigos internacionales, y tenemos un lenguaje común para clasificar las empresas. Y ese lenguaje común vale para Paraguay, vale para México, vale para España y vale para Chile. Hay cuestiones muy pequeñas de matiz, pero hay clasificaciones internacionales y las tenemos que conocer. No nos basta decir que la empresa es de comercio, no. Hay que catalogar, o sea, clasificar, es decir, dentro del comercio, es verdad que podemos hablar en función del tamaño, comercio mayorista, minorista, pero tenemos que hablar y diferenciar si estamos hablando de un comercio de herramientas, si estamos hablando de un comercio de máquinas, si estamos hablando de agroalimentaria, si estamos hablando de un comercio internacional, porque los perfiles de las ocupaciones que trabajen en esos ámbitos van a ser diferentes. Necesitamos hablar con propiedad de la clasificación de las empresas. No podemos inventarnos nuestro mundo y llamarlo a todo de la misma manera. O sea, la diferencia que hay entre otras muchas, o sea, si yo soy un médico, yo sé nombrar los huesos, ¿verdad? No digo solo los huesos de la mano o los huesos de la muñeca, no digo solo comercio, que es el sector, tengo que diferenciar porque los requerimientos van a ser diferentes, si es de agroalimentaria, así es de perecederos
o es de animales vivos, o es de... ¿vale? Y entonces, a la hora de organizar nuestro mapa cognitivo y hablar de la búsqueda de empleo, esas clasificaciones existen y las tenemos que controlar. No tenemos que hacerlas. Tenemos que saber que el mapa está ahí y no nos tenemos que sentir solos. O sea, cuanta más información aprendamos, más acompañados y más seguros y más profesionales. Y esas clasificaciones existen. Bueno, pues ahora, esta tarde vamos a hacer 2 grupos de trabajo que van a estar con este bloque de información socioeconómica. Yo voy a entregar algunos documentos de elementos que yo he encontrado ya publicados de fuentes que ya he visto, publicaciones que salen, que ellos elaboran, y yo quiero que eso os valga para que ahora sobre eso digáis, bueno, pues también existe esto que esta persona no lo ha recogido, podríamos esto, en mi zona hay tal otro, no, pues yo he oído que la Cámara de Comercio o el colegio de tal elabora, ¿de acuerdo? Bien, 2 bloques trabajarán ahora. Después, un bloque, estamos hablando de mercado de trabajo, decíamos, variables, montón. Entre que hay muchas y que como hay tantas y es tan impredecible, tan cambiante, tan complejo, no sé nada, hay un mundo, ¿vale? Y nosotros estamos en ese proceso de aprender algunas cosas para enfrentarnos a una realidad tan compleja como es el mercado laboral. Entonces, de este bloque, vamos a llamarlo de información laboral y formativa, ¿vale? Hay muchas voces, muchas posibilidades y vamos a intentar hacer también categorías. Vamos a empezar por una que se me ocurre, que es, bueno, se me ocurre, quiere decir que está, que es una voz que se utiliza, es todo lo que tenga que ver con fuente de información pública, y otro bloque van a ser fuentes de información de la privada. Generación de recursos, microemprendimientos, medianos, etcétera, etcétera. ¿Vale? STP es más bien estadística, un banco de estadística. No es una entidad que impulsa proyectos como los que llevan adelante estos ministerios que mencionamos, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, para agregar lo que dice Tony, le comentamos que tiene cursos, bachilleratos agronómicos, le llaman, ¿verdad? Entonces, habilitan como si fuera una educación formal. Técnica. Y no es educación, sino el Ministerio de Agricultura. Entonces, ese mapa de cuáles son los actores del mercado con responsabilidad y por tanto con datos, con políticas y con capacidad de acción. Esos mapas los tenemos que conocer. ¿Para qué? Pues para hacer nuestro trabajo de orientación e intermediación. Entonces, un bloque de voces públicas que ahora vais a completar, y luego hay otro bloque que podemos separar. Bueno, ahí, antes de terminar, dar por cerrado lo público, aquí, vamos a ver. Si yo quisiera saber en Paraguay cuántos contratos se realizan, hay un registro de contrato, vale. Entonces, eso, si unos dicen sí, otros dicen que no, eso hay que saberlo. Quiere decir, ¿qué significa un contrato? Un contrato es un acuerdo privado entre 2 personas en el mundo laboral que en las situaciones, digamos, pues de legislación, eso está regulado para decir cuáles son los derechos del trabajador, los derechos del empresario. Ven. Por ejemplo, contrataciones públicas hay un convenio que impulsó el Ministerio de Trabajo, en su momento Justicia y Trabajo, ¿verdad? Sí. Que habla sobre la inserción laboral temporal y de, ¿cómo diría?, de empresas no formales, sí, sino son microempresas, sí, o agrupaciones para prestación de servicios. Entonces la Dirección General de Contrataciones Públicas habilitan a esas empresas que se dedican a limpiar franja de dominio de las rutas, mantenimiento de los caminos vecinales, extensiones de energía eléctrica por tercerización, etcétera, etcétera, que son generadoras de empleo, ¿verdad? Vale, pero eso yo lo diría, ¿no os parece que podríamos clasificarlo como un registro de microempresas y que por tanto tendría que estar en el bloque de económico empresarial, porque son posibilidades de empresa? Yo hablo, vamos a ver, un supermercado contrata a un reponedor
¿Hay algún registro oficial de esa relación laboral? ¿Cómo? No. Sí, entonces si no, a ver. Depende del registro patronal. Si la empresa es grande lo tienen que hacer y si la empresa es pequeña. Sí, está. Incluso el cruzamiento de informaciones vía IPS, Ministerio de Trabajo, dada la dificultad que hoy tenemos, que sigue permaneciendo por el alto índice de informalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, eso hace que se falsee bastante el tema de tener la movilidad laboral actualizada o digamos un potencial de productividad a partir de la mano de obra, ¿verdad? O sea, la ocupación. Vamos, o sea, yo estoy intentando que reflexionéis si hay un registro, y habría que por tanto que discutir, es para averiguar si hablamos de economía informal X porcentaje y el otro de no, o sea, por ejemplo, está claro que las personas que trabajan en la administración pública, aunque sean temporal, hay un registro donde esa relación laboral de ese contrato está. Sí, en ¿verdad? la función pública, bien. Sí, pero en la parte privada. Venga, eso que ver. El Ministerio de Personal. Claro, eso es lo que quiero que habléis ahora. Venga. Hay un registro, solo que es un porcentaje equivalente al 70% del registro que tiene Hacienda. En Hacienda el registro está más actualizado y el de IPS, ni qué decir. También está Actualmente se están empezando a cruzar los datos con IPS y... Perdona, ¿qué es el IPS? Instituto de Previsión Social. Claro, porque eso es las altas en seguridad social, efectivamente. Lo que le va a dar el derecho a un trabajador a la posibilidad de una jubilación posterior. Esa es una... Vamos a ver cómo cantidad de veces las fuentes de información son parciales. Estamos hablando de una realidad muy compleja, pero no podemos dejar de utilizar determinada fuente de información porque es parcial. Tenemos que saber de qué nos está diciendo. Nos está diciendo solo esta parte, es una foto de la uñita del mercado. Bien, tenemos una foto de la uña, luego tenemos una foto de un talón, quizás y tenemos que hacer un puzzle, pero no podemos dejar de utilizar algo que nos valga para una cuestión concreta, sabiendo que es solo la uña. Pero Están los informes del Banco Central. está el Ministerio de Industria y Comercio, en el cual registra las micro, pequeñas y medianas empresas, en el cual la cantidad de contratados por cada empresa registrada. bien, entonces ahí estamos viendo que hay fuentes de información que tienen un pie en el mundo de la empresa y otro pie en el mundo de los trabajadores, que era lo que yo decía de los contratos. Vamos a hacer, si igual que sabemos estamos viendo la parcelación y ahora discutir, por favor, y lo que me encantaría es que anotarais qué puede valer, qué falta, qué tal, cómo hacer esa relación de fuentes. Hay otra cuestión, por ejemplo, que igual que estamos hablando de contrato, y si pensáramos en el registro de demandantes de empleo, de personas que buscan empleo, hay observatorios que esa realidad la tienen muy fácil porque hay un servicio que registra a todos y cada una de las personas que quieren, que buscan empleo. Vamos a hablar largo y tendido de cómo lo hacen, cómo significa que eso es entrar a formar parte de una bolsa que te va a dar derechos a entrar en los cursos, a participar en la intermediación, pero ¿cómo podemos entonces nosotros saber, igual que nos estamos viendo que hay dificultad para saber el número de trabajadores, porque saber el número de trabajadores no importa que sean solo 500, sino o 5.000 o 3 millones, no, es 3 millones, que son con estas edades, en estas ocupaciones, con este género, con esta temporalidad, con esta... vida laboral, que es lo que decíais antes de las cotizaciones para la jubilación, o sea, la trayectoria, hay muchas variables en torno a la contratación. Si quisiéramos hablar de demandantes de empleo o de solicitantes de empleo, ¿qué fuentes de información podríamos tener para los solicitantes de empleo? Que se os ocurra aquí y ahora. El Ministerio de Educación y Cultura. La dirección. Cada año están terminando X cantidad de jóvenes Es que una- tienen incursionarse en el mercado laboral, estén capacitados o no, pero están ya En situación de... claro, a la espera de un trabajo. Descubrir la problemática es imprescindible para que seguir funcionando mejor y tener previsto posibilidades de mejora en otro momento. Vamos a terminar diciendo que igual que hay una voz pública de las voces de la privada que trabajan
o son las ONG, o son agencias de colocación, o son digamos colegios profesionales que hablábamos antes, de derecho, de medicina, de arquitectura. Todas esas voces tienen algo que decir del mundo del empleo y de la formación, y son voces que están cualificadas, por tanto, y que hay que escuchar en función del problema que tengamos. ¿Cuál es el problema? El problema es, queremos captar ofertas, queremos satisfacer a los empresarios, tenemos demandantes de empleo que no tienen trabajo, entonces esos son nuestros problemas, y en función del colectivo al que estemos atendiendo, o del usuario que tengamos, yo quiero que se sepa que hay fuentes de información donde uno puede aprender determinadas cosas para utilizarla y digamos paliar determinadas carencias y facilitar, no empezar de la nada, no estamos solos, ¿vale? Hay cosas que ya están hechas, entonces vamos a que esa información fluya, lo que decía el compañero banda ancha. Si esta persona sabe 3 y tú sabes 2, necesitamos que en alguna parte esté el registro de 5, para que el compañero nuevo que entre vaya directamente a 5, ¿vale? Y pueda aportar un 6, y hay que tener un bagaje compartido, y aquí hay muchas cosas que están hechas. Y yo quiero que vosotros pues rentabilicéis, pongáis nombre y perdona, levantaste la mano para decir algo. Sí, no, referente a lo que la compañera, yo soy del SNPP, Ajá. de gestión laboral. Se incorporó un módulo de mercado de unidad operativa, o sea, que registra las inserciones laborales, ¿verdad? Claro que es un módulo que está todavía en forma piloto, ¿verdad? Pero a la par también se van a incorporar desde la inscripción del participante, consulta del área laboral, cuál es, si está trabajando o no, desde la inscripción, entonces para ir trabajando un tipo de población. Estudia la evolución y las perspectivas del mercado laboral, cuáles son las tendencias de los sectores de actividad, y me ha encantado ver en la puerta cuando entraba en el centro que aquí iba a haber reuniones próximamente, lo estaba viendo, por sectores de actividad, iba a haber una reunión sectorial de nuevas tecnologías, de TIC, iba a haber una reunión sectorial de gráficas, ¿no? Donde voces diferentes, cualitativamente diferentes, van a aportar la información de lo que saben de ese sector. ¿Cuál es la tendencia, los cambios que incorporan en el crecimiento, en la merma o en el cambio ocupacional? ¿Cuáles son las capacidades de generar empleo nuevo y empleo de calidad en determinados sectores? Lo que se llaman los yacimientos de empleo. ¿Cuáles serían las ocupaciones y las actividades, por tanto, con futuro y los territorios donde más potencialidad hay? Todas esas son preguntas a las que el Observatorio Ocupacional en España contesta. Estos son puntos de interés, objetivos delimitados. ¿Cuáles son los cambios que se producen en el mercado y los contenidos ocupacionales a los que afecta? ¿Y cuáles son? Eso es un observatorio que es muy bonito porque es del demandante hacia afuera. ¿Cuál es la situación de algunos colectivos ante el empleo? Colectivos de demandantes, que podemos decir, de ese colectivo inmenso que tiene que ver con género, ¿vale? Personas con discapacidad. Por supuesto, personas con discapacidad, de etnia o de raza, hay cuestiones de colectivos que hacen que sea a partir de ahí de donde nos hacemos la pregunta. Y luego siempre hay una parte de observatorio que tiene que ver con movilidad, que nosotros estamos en un mercado común europeo, entonces como decíamos esta mañana, en este momento una situación de crisis que hace que mucha gente, muchos españoles estén saliendo a trabajar fuera, entonces conocer ese mercado para facilitar la movilidad de los demandantes de empleo es parte del trabajo del observatorio. Vale, voy a intentar, porque me han dicho, bueno, ya no voy a encontrar res aquí ahora. Bueno, estos son productos que elabora el Observatorio Ocupacional en España y que saca, pues este en concreto, que es el que quiero hablar ahora, que es el tercer bloque, que se llama los perfiles de las ofertas, y lo saca año a año. Bien, lo que hace es estudiar todas las ofertas de empleo que ha habido en los servicios públicos, porque las empresas las han puesto, o que están colgadas en internet, o servicios públicos, internet, prensa. Yo durante muchísimo tiempo antes, como decía que era tan vieja casi como la OIT,
Una época de mi vida íbamos a la prensa, a las bibliotecas donde estaban guardados los periódicos, a buscar los periódicos para sacar por bloque cuáles eran los perfiles que estaban pidiendo y saber si a un auxiliar administrativo hubo un momento en el que se le pedía exclusivamente Word y luego se le pedía la aplicación SAP, entonces solo era mecanografía o poco más, pero cómo son los cambios de los requerimientos de esas ocupaciones. Entonces, la fuente de información de las ofertas de empleo en prensa o en internet, entonces es una fuente, digamos, que va a hacer una foto muy realista, muy cercana, y ahí no necesitamos grandes inversiones en tecnología, ¿vale? Eso podemos hacerlo, ¿no? Además de uso masivo, al menos acá nosotros tenemos un uso bastante frecuente y de fácil accesibilidad, el tema de los clasificados de los periódicos, por ejemplo. Y hoy día ya los mismos periódicos, por la influencia que esto ha generado y la raíz que ha echado el interés del público en el tema empleo, los periódicos son los que están ofertando hoy empleo. O sea, son intermediarios de la empleabilidad. Son el cartel anunciador de publicidad. Vale. Sí. Entonces, igual que en algún momento, pues eso, los portales de Infoyo, los grandes portales. ¿Cómo clasificar esa información? ¿Qué información se capta de un periódico? Porque vale, si vemos la oferta, viene ahora, ¿cómo clasificar esa información para que se la podamos pasar en un lenguaje común y que utilicemos los profesionales para los usuarios? Entonces, estos perfiles, o sea, estas casillas de búsqueda de información van a ser, mira, vamos, empezaré así. Por cuáles son la caracterización de las ofertas de empleo. Si esas ofertas lo que dicen hablan de ofrezco un tipo de contrato de tal manera, con tal tipo de jornada laboral, si hablan de salario. Entonces aquí hay una serie de variables para tener en cuenta. Esto es un ejemplo concreto de el estudio que se ha hecho en estos perfiles ocupacionales que salen todos los años del veterinario. Entonces es estudiar cuáles son por una parte, características de la oferta de empleo que se publica en la prensa, por otra parte, cuáles son las competencias específicas requeridas en esos anuncios para el desarrollo del puesto de trabajo, que sería la siguiente categoría. Si los anuncios hablan de formación y experiencia, entonces siempre mirar el anuncio con las gafas de cuáles son las condiciones laborales que pone esta oferta, cuáles son las condiciones cuando habla de competencia, cuáles son las referencias que hace a la exigencia de formación y empleo en cualquier anuncio, y qué va a decir acerca del candidato. Si va a hablar de género, si va a hablar de edad, si va a hablar de zona. Entonces, estas son casillas, categorías para mirar a una realidad y obtener información de esa realidad de una forma, con el mismo molde, para un montón de categorías. Y vamos a mirar esas mismas ocupaciones hacia, pues, la publicación esta es anual.